¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los 12 apóstoles después de la ascensión de Jesús? Su maestro les dejó una misión monumental: llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. Pero este camino no fue fácil. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir el destino final de estos hombres valientes. Hombres que lo dejaron todo para seguir a Jesús y cuya fe los llevó a enfrentar las pruebas más duras imaginables. Acompáñame en este relato sobre el sacrificio y el legado de los apóstoles. El primero en sellar su testimonio con su vida fue Jacobo, el hermano de Juan, conocido por su carácter impetuoso. Su predicación en Judea fue tan poderosa que despertó la ira del rey Herodes Agripa alrededor del año 44. En un intento por ganarse el favor de los líderes religiosos de Jerusalén, Herodes ordenó su ejecución. Jacobo no fue crucificado ni apedreado, fue decapitado a espada, convirtiéndose en el primer mártir entre los 12. Su muerte, relatada en el libro de los Hechos, demostró desde el principio el alto precio que pagarían por su fe. Continuamos con Felipe, a quien a menudo confundimos con el diácono del mismo nombre. Después de Pentecostés, la tradición nos cuenta que Felipe llevó el evangelio a Frigia, una región en la actual Turquía. En la ciudad de Hierápolis, su predicación desafió el culto a una deidad serpiente local. Esto enfureció a las autoridades y a los sacerdotes paganos. Se dice que alrededor del año 80, Felipe fue arrestado junto al apóstol Bartolomé. Mientras Bartolomé fue liberado, Felipe fue cruelmente azotado, encarcelado y finalmente crucificado. Murió como mártir, fiel a su Señor hasta el último aliento. El siguiente en nuestra lista es Mateo, también conocido como Leví, el recaudador de impuestos que dejó su puesto para seguir a Jesús. Después de escribir su evangelio, la tradición sugiere que Mateo viajó lejos predicando en Persia y Etiopía. Es en Etiopía donde algunas de las fuentes sitúan su martirio. Se cuenta que fue asesinado por orden de un rey local al que había confrontado por su inmoralidad. Aunque los detalles varían, la versión más común dice que fue apuñalado por la espalda con una lanza o una alabarda mientras estaba en el altar, muriendo en el cumplimiento de su deber sacerdotal. Ahora hablemos de Andrés, el hermano de Pedro. Fue uno de los primeros llamados por Jesús, y según la tradición, su campo misionero fue vasto, llegando hasta las tierras de los escitas, en lo que hoy es Ucrania y Rusia, y también por Grecia. Su final llegó en la ciudad de Patras, en Grecia, alrededor del año 60 por orden del procónsul romano Higias. Fue condenado a muerte por su fe. Andrés, sintiéndose indigno de morir en la misma cruz que su Señor, pidió ser crucificado en una cruz en forma de X, que desde entonces lleva su nombre, la cruz de San Andrés. Pasó 2 días en ella, predicando a la multitud hasta su último suspiro. Jacobo, el hijo de Alfeo, a veces llamado Jacobo el Menor, es una figura de la que sabemos menos. La tradición a menudo lo mezcla con otros personajes bíblicos, pero se cree que predicó en Siria y Persia. Su martirio también es objeto de debate. Una versión cuenta que fue crucificado en Ostraquín, en el Bajo Egipto. Otra, más extendida, afirma que mientras predicaba en Jerusalén, fue arrojado desde el pináculo del templo, y como sobrevivió a la caída, fue apedreado y finalmente rematado a golpes por una multitud enfurecida. Bartolomé, también conocido como Natanael, aquel que Jesús vio debajo de la higuera, se dice que viajó extensamente llevando el evangelio a la India y Armenia. Fue en Armenia donde encontró su trágico final. Su éxito al convertir a muchos, incluido el hermano del rey, despertó la envidia y el odio del monarca. La tradición, especialmente la armenia, relata una muerte terriblemente cruel. Fue desollado vivo y luego decapitado. A pesar del horror de su suplicio,
Bartolomé es recordado como el apóstol que llevó la luz de la fe a Armenia. Ahora llegamos a Tomás, a menudo recordado como el incrédulo por dudar de la resurrección hasta ver las heridas de Jesús, pero su fe, una vez confirmada, lo llevó más lejos que a casi cualquier otro apóstol. La tradición más fuerte lo sitúa en la India, donde fundó varias comunidades cristianas que existen hasta el día de hoy. Su ministerio fue exitoso, pero también provocó la ira de los sacerdotes locales. Se cree que fue martirizado cerca del actual Chennai mientras oraba en una cueva. Fue atravesado por una lanza, pagando el precio final por la fe que una vez había cuestionado. Tadeo, también conocido como Judas, hijo de Jacobo, no el Iscariote, a menudo trabajó junto a Simón el Celote. Su campo misionero, según la tradición, abarcó Mesopotamia, Persia y Armenia. Fue en Persia, en la ciudad de Suanis, donde él y Simón enfrentaron juntos su destino. Después de desafiar a los magos y sacerdotes locales y negarse a adorar a sus ídolos, ambos fueron martirizados. Se dice que Judas Tadeo fue golpeado hasta la muerte con un garrote o un hacha, muriendo al lado de su compañero de misión. Y junto a él murió Simón el Celote. Antes de seguir a Jesús, pertenecía al grupo de los celotes, judíos nacionalistas que se oponían ferozmente a la dominación romana. Pero al seguir a Cristo, cambió su espada por el Evangelio. Como mencionamos, la tradición lo une a Judas Tadeo en su misión en Persia. Allí, tras enfrentarse a los sacerdotes paganos, compartió el martirio con su amigo. Las versiones de su muerte varían, pero una de las más comunes y brutales es que fue cortado por la mitad con una sierra, un final terrible para un hombre que dedicó su vida a un mensaje de paz. El destino de Judas Iscariote es diferente y trágico. Abrumado por la culpa después de traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, no encontró el camino del arrepentimiento, sino el de la desesperación. El libro de los Hechos nos dice que con el dinero que recibió compró un campo y allí quiso suicidarse a través de una horca, pero cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Su muerte no fue un martirio por la fe, sino el amargo final de la traición y el remordimiento. Su lugar entre los 12 fue ocupado por Matías, elegido por los otros apóstoles. Ahora, hablemos de una de las columnas de la iglesia, Simón Pedro. Después de Pentecostés, Pedro se convirtió en un líder audaz, predicando en Jerusalén, Samaria y más allá, hasta llegar a Roma. Allí, durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 64, fue condenado a la crucifixión. Al igual que su hermano Andrés, Pedro se sintió indigno de morir de la misma manera que Jesús. Pidió ser crucificado cabeza abajo, un acto de humildad final de aquel que una vez negó a su Señor 3 veces, pero que luego dedicó cada fibra de su ser a servirle hasta la muerte. Y no podemos olvidar a Pablo, el apóstol de los gentiles. Aunque no fue uno de los 12 originales, su conversión en el camino a Damasco lo transformó en el misionero más influyente de la historia cristiana. Sus viajes lo llevaron por todo el Imperio Romano, fundando iglesias y escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Finalmente también fue arrestado y llevado a Roma como ciudadano romano. No podía ser crucificado. Fue decapitado por orden de Nerón, probablemente en la misma época que Pedro. Su vida, que comenzó persiguiendo a los cristianos, terminó como uno de sus más grandes mártires. Finalmente llegamos a Juan, el discípulo amado. Es el único de los 12 apóstoles que, según la tradición, no murió como mártir. Después de la ascensión de Jesús, se mudó a Éfeso, donde pastoreó las iglesias
de Asia Menor. Durante la persecución del emperador Domiciano, fue exiliado a la isla de Patmos. Allí recibió la revelación que escribió en el libro del Apocalipsis. Se cuenta que sobrevivió a un intento de ejecución al ser sumergido en aceite hirviendo. Tras la muerte de Domiciano, fue liberado, regresó a Éfeso y murió de vejez. El último testigo ocular de la vida de Jesús, desde decapitaciones y crucifixiones hasta ser desollados o aserrados, el precio que pagaron estos hombres fue inmenso. Su fe no era una simple creencia, era una convicción tan profunda que estaban dispuestos a morir por ella de las formas más terribles. Su legado no son solo historias de sufrimiento, sino testimonios de una fe inquebrantable que cambió el curso de la historia. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico y espiritual. Si este video te ha impactado o te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta y compartirlo. Y para no perderte más historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Esto es SS, Biblia y más.